Imagina que cabalgas solo por el desierto, bajo un cielo tan oscuro que hasta las estrellas parecen haberse escondido. El viento sopla seco, cargado con un olor extraño, como a cobre y carne vieja. No hay cantos de coyotes, ni rastro de aves, solo el silencio, un silencio que grita. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos lugares desaparecen de los mapas, como si jamás hubieran existido? ¿Por qué hay nombres que nadie en los pueblos quiere pronunciar, aunque se les llenen los ojos de miedo cuando los escuchan? Piensa en el siguiente escenario: un asentamiento minero perdido entre los límites de Sonora y Arizona. En 1891, todo aquel que vivía allí desapareció sin dejar rastro. Las tiendas fueron halladas desgarradas, las mulas abiertas en canal, y en el centro del campamento solo quedaba un aullido, no uno de lobo, no uno de hombre, algo entre ambos, algo que nunca debió ser despertado. Esta es una de esas historias de terror que nacen del miedo más primitivo. Una de esas leyendas del viejo oeste que no aparecen en los libros, porque nadie quiere recordar, pero hay alguien que sí recuerda: Joaquín Murrieta. Él cabalgó hasta el paso del trueno buscando a un ladrón y encontró una criatura que le marcó el alma, no con dientes, sino con culpa. Una culpa que aún sangra cada noche de luna llena. Esta es su confesión, el relato maldito de una criatura con ojos de hombre y garras de bestia, el hombre lobo. Bienvenido al canal Los Pesadillos de Murrieta, donde las leyendas malditas del desierto y las sombras que nadie se atrevió a nombrar vuelven a respirar. Si estas historias te estremecen, suscríbete y únete a nuestra cuadrilla maldita. Sin más demora, vamos directo al punto. Nadie llega a Santa Miseria por voluntad propia. Esa mina maldita, oculta entre riscos erosionados y caminos que el viento ya borró, se nombra apenas en susurros entre quienes aún recuerdan. Un tajo seco en la garganta de la montaña, donde la roca no escupe minerales, sino ecos. Ecos que no provienen del viento y que nunca callan. Joaquín Murrieta, con la mirada vacía de quien ha enterrado más recuerdos que amigos, llegó a esas tierras buscando a un forajido desaparecido. Un ladrón de pólvora, dicen. Pero lo que halló bajo el manto de polvo rojo fue algo mucho más antiguo que el crimen. Algo que había estado ahí desde antes que los mapas tuvieran nombres, desde antes que la tierra aceptara ser habitada. La entrada de la mina se alzaba como una boca rota, con maderos carcomidos marcados por símbolos extraños. Líneas talladas con rabia, cruces invertidas y manchas oscuras que el sol ya no podía secar. El aire tenía un sabor a óxido y promesa rota. Las bestias del desierto no se acercaban, ni siquiera las serpientes. Era como si la naturaleza hubiese aprendido a olvidar ese lugar. Murrieta descendió con un farol de aceite y una mano firme en el revólver. A cada paso, el silencio pesaba más. No era la oscuridad lo que lo inquietaba. Era la ausencia de cualquier sonido humano, porque no había ni viento, ni goteo, ni el eco de sus propias pisadas. Solo el farol crepitando y algo más, como un aliento que no era suyo. A unos 20 metros, entre los rieles oxidados de un viejo vagón minero, encontró lo primero: una bota, aún con el pie adentro, parcialmente roída. Luego, un trozo de cuero, no de vaca, sino de piel curtida con sangre reseca. Había garras marcadas en el metal, no como las de un animal salvaje, sino más largas, más delgadas, como si algo hambriento hubiese querido abrirse paso desde dentro. La criatura no se mostró, aún no. Pero su presencia estaba en todas partes, en las piedras que sudaban, en los muros que temblaban sin razón, en los lamentos atrapados entre las vetas del suelo. Murrieta entendió que no estaba solo, y que aquel forajido al que perseguía tampoco lo había estado. En la profundidad,
Halló una galería clausurada con tablones clavados en cruz. Encima, un nombre tallado con cuchillo: Mateo Ramírez, 1 de 1900. Los primeros mineros que fundaron Santa Miseria, desaparecido 20 años atrás. Alguien había querido sellar algo ahí dentro, o alguien. Esa noche, en el pueblo cercano, nadie durmió. Los perros se escondieron bajo las casas. Las lámparas se apagaban solas, como si el aceite se volviera agua. Y en la sierra, a lo lejos, se escuchó un aullido. Lento, largo, doloroso. No era de lobo, no era de hombre, era una advertencia. Joaquín no regresó al amanecer. Cuando lo vieron de nuevo, su sombrero estaba cubierto de polvo blanco y sus ojos ya no buscaban, solo recordaban. Traía en la mano un amuleto roto, entregado por una curandera que alguna vez cruzó la frontera huyendo de eso que caminaba entre las minas olvidadas, y en la boca llevaba silencio. A partir de entonces nadie se atrevió a pronunciar el nombre de la mina, ni siquiera Murrieta, porque hay cosas que no se entierran, se encadenan, y Santa Miseria fue construida encima de una de esas cosas. Pero el problema con las cadenas es que siempre se oxidan. El atardecer ardía en tonos rojizos cuando Joaquín Murrieta detuvo su caballo ante una carreta volcada, cubierta por maleza seca y el polvo espeso que parecía no haber sido perturbado en años. Allí, encogido entre tablas podridas y sacos viejos, respiraba apenas un anciano ciego con los ojos blanquecinos fijos en nada, o en todo. Se llamaba Mateo, y su piel temblaba como si la fiebre de los siglos aún lo devorara desde dentro. Joaquín no esperaba encontrar a nadie en los bordes del pueblo de San Marcos. Esa tierra ya se había rendido al silencio. Pero Mateo no era un simple viejo desorientado. Su voz, rota por los años y la culpa, traía consigo el peso de una confesión nunca dicha. Murmuraba, entre dientes rotos, que el mal camina en 2 patas por el día y en 4 por la noche. Murrieta bajó del caballo sin decir palabra, solo escuchando. Porque algo en la forma en que aquel hombre pronunciaba sus frases, como si masticara espinas con la lengua, le recordó a los fantasmas que él mismo arrastraba. Mateo relató que en su juventud fue testigo de lo imposible, que vio, con estos ojos que ya no lo miraban, a un hombre desfigurarse bajo la luna, con los huesos rompiéndose hacia adentro, como si algo quisiera nacer desde la carne. La piel se abría con un sonido húmedo y lento, como tela empapada desgarrándose, y lo que emergía no era un animal, sino un castigo. Decía que no era brujería, sino algo más antiguo, un castigo indígena, nacido de la tierra, reservado para aquellos que cometieron lo imperdonable, devorar la carne de su propio hermano. Una maldición que no solo deformaba el cuerpo, sino que lo condenaba a repetir, noche tras noche, la memoria del crimen. El anciano temblaba, cubierto de sudor frío, aunque el aire era seco. Sus manos se aferraban a una cruz de madera rota, y su voz, al final, se volvió apenas un susurro. «No es una bestia», dijo con un hilo de voz tan débil que Murrieta tuvo que inclinarse para oírlo. «Es un recuerdo que sangra». Joaquín se quedó en silencio. No lo consoló, no lo interrogó, solo se giró y montó de nuevo, dejando al viejo entre sus propias ruinas. Pero aquellas últimas palabras se le quedaron adheridas al pecho, como una astilla que no se deja sacar. Desde ese día, cada vez que Murrieta escuchaba el crujido de ramas detrás de él, no sacaba el revólver por reflejo. Lo hacía por miedo, porque entendió que hay pecados que no descansan, que se arrastran, que cambian de forma, que acechan bajo nombres olvidados y piel prestada, y que a veces esos pecados hablan a través de los ojos de un ciego,
La luna apenas asomaba entre nubes rotas cuando Joaquín descendió por un cañón seco, guiado por rastros que el viento no había logrado borrar. En la arena, las huellas serpenteaban con una lógica enfermiza. Primero humanas, luego deformes, alargadas, como si los pies hubieran comenzado a quebrarse a cada paso, estirándose con una fuerza que desafiaba la carne. Murrieta sabía leer el desierto, sabía cuándo una marca era de huida, cuándo era de caza. Aquellas no eran de ninguna de las dos, eran huellas de transformación, como si algo o alguien se hubiese ido deshaciendo poco a poco mientras avanzaba. La pista lo llevó a un claro donde el olor a humo se mezclaba con algo más denso y metálico. Lo que encontró fue un campamento reducido a brasas y restos, las tiendas consumidas por el fuego, los caballos abiertos desde el cuello hasta el vientre, como si algo los hubiese atravesado de adentro hacia afuera, y entre los cuerpos partidos, uno aún respiraba. Joaquín se acercó con cautela. El hombre agonizante, cubierto de ceniza y espanto, no tenía más de 30 años. La mirada le temblaba en los bordes, como si su mente ya estuviera escapando del cuerpo. Murrieta se arrodilló junto a él, y en ese instante, el moribundo lo miró como si lo reconociera desde otro mundo. Le agarró la muñeca con dedos helados y dijo casi sin voz: «No es un lobo, es uno de nosotros». Luego, el cuerpo se soltó como si el alma se hubiese rendido. Murrieta no se movió durante varios minutos. Solo observó las marcas a su alrededor. Las huellas humanas se mezclaban con otras más grotescas, como dedos que se arrastraban por el suelo con furia animal. En algunos tramos, las pisadas mostraban tal profundidad que debieron haber sido hechas por alguien con un peso imposible. En otros, las marcas giraban sobre sí mismas, como si el ser hubiera caído en convulsión antes de volver a levantarse. El desierto no mentía. La arena contaba la historia de algo que se desgarraba mientras caminaba, pero que no se detenía. Por primera vez, el miedo no tocó la nuca de Joaquín, sino su mente. No era el terror del cazador al acecho, ni el del fugitivo cercado. Era otra cosa, una grieta invisible que se abría dentro de él. Porque lo que esas huellas revelaban no era una criatura ajena, no algo exterior, era el rastro de una transformación desde dentro, y en el silencio, mientras las brasas morían una a una, Joaquín entendió que la verdadera amenaza no era lo que caminaba por el desierto, era lo que podía despertar en cualquiera de nosotros. Más allá de los cerros dormidos, donde el viento ya no arrastra nombres y la tierra parece haber olvidado la luz, Joaquín Murrieta llegó a un lugar que no aparecía en los mapas. Lo llamaban las sombras, pero no por metáfora ni poesía barata. Allí, la noche no era un tramo del día, era una condena. Desde que puso pie en sus calles de tierra apretada, supo que algo no respiraba bien en aquel sitio. Las casas eran bajas, cubiertas con mantas en lugar de cortinas, y las ventanas se cerraban no con pestillos, sino con clavos. Al atardecer, los niños desaparecían, como si fueran tragados por la tierra, y las fogatas no se usaban para cocinar, sino para mantener alejadas las cosas que rondaban más allá del último poste. Joaquín no necesitó preguntar mucho. El miedo era visible, agarrado a las paredes como moho antiguo. Las mujeres, en silencio, enterraban cuchillas de plata bajo sus umbrales con manos temblorosas, como si la tierra aún pudiera recordar viejos rezos. Los hombres, con las escopetas cargadas, fingían dormir mientras escuchaban lo que caminaba entre los árboles. Una noche, mientras el cielo se oscurecía sin estrellas, Murrieta encontró a una joven sentada en la entrada de una iglesia derruida. Se llamaba Inés, y sus ojos no eran de esta época. Tenían la mirada
de quien ha visto su propio fin y ha vuelto para contarlo. ¿Buscas al hombre lobo?, le dijo sin mirarlo, como si ya supiera a quién venía a buscar. Yo lo vi, y él me vio a mí. Inés levantó lentamente su blusa, dejando al descubierto el vientre. En la piel había marcas profundas, cicatrices antiguas que no seguían la forma de un cuchillo o garras animales. Eran más complejas, más humanas, como si los dientes hubieran dudado antes de desgarrar. No me devoró, continuó. Me olió, como si me reconociera. Murrieta guardó silencio. Inés bajó la mirada con una voz que era ya solo recuerdo. «Él era mi padre». El tiempo se detuvo, el viento dejó de moverse, y por un instante Joaquín sintió que todo el pueblo exhalaba al mismo tiempo, como si la verdad, esa que nunca debía decirse, hubiera sido liberada. Inés explicó que años atrás, durante una gran sequía, los hombres más fuertes del pueblo fueron enviados a buscar ayuda cruzando el bosque. Solo uno volvió, con la ropa hecha jirones, los ojos quemados por el sol y una sed que no era de agua. Desde entonces, cada luna llena arrancaba un trozo de la aldea. Primero los perros, luego las gallinas, después los hijos. Las sombras no tenía cementerio, tenía silencios enterrados. Joaquín no preguntó más. Lo entendió todo en la forma en que los ancianos evitaban pronunciar nombres, en los rezos sin santo y en las puertas marcadas con sangre seca. Las cicatrices de Inés no eran una excepción, eran la advertencia, porque en las sombras la noche no trae descanso, solo trae lo que quedó incompleto. Y cuando ese algo huele a familia, no muerde para matar, muerde para no olvidar. La tormenta se arrastraba lenta sobre el horizonte cuando Joaquín encontró refugio entre rocas negras, donde la tierra crujía con el recuerdo de antiguos incendios. En ese rincón olvidado, oculto en lo más alto de un desfiladero, vivía un hombre que no respondía a ningún nombre, solo a las cenizas que llevaba en el alma. Un cazador apache de rostro tatuado por los años y por algo más profundo, un conocimiento que pesaba como plomo. No hubo saludos, solo un gesto seco. El hombre lo llevó hasta una grieta en la roca donde dormía una caja de hierro, oxidada, cerrada con alambres cruzados y marcada con símbolos que no pertenecían ni al español, ni al náhuatl, ni a lengua viva alguna. Era un sello de negación, un intento desesperado por contener lo que no debía ser tocado. El apache, con manos ásperas como la piedra, colocó la caja frente a Murrieta. «Esto fue lo único que sobrevivió al exorcismo», dijo sin emoción. «Lo demás se volvió lamento». Al romper el sello, un olor espeso escapó como si la caja respirara por primera vez en décadas. Dentro había dientes aún manchados de sangre seca, mechones de un pelo oscuro y grueso como crin de caballo, y un diario roto de páginas quemadas por los bordes. Murrieta leyó a la luz de su farol, sintiendo que cada línea le quitaba algo del pecho. El autor era un sacerdote, enviado en 1853 a las tierras del norte para atender un caso de posesión, pero lo que encontró no fue un alma invadida, sino un cuerpo quebrándose desde adentro. El ritual no lo salvó, lo desató. El sacerdote describía el momento en que el hombre dejó de ser hombre. Los huesos se abrieron como ramas secas. La piel se desgarró a jirones, dejando ver una musculatura que no respondía a leyes naturales. La mandíbula se dislocó, creciendo sin control, como si su propósito no fuera morder, sino devorar sin fin. Y los ojos no imploraban ayuda, imploraban más. No se puede matar lo que fue creado con hambre eterna, escribió el cura en la última página antes de la mancha que ocultaba el resto, como si incluso el papel se hubiese negado a guardar lo que ocurrió después.
El cazador cerró la caja con sus propias manos y la enterró de nuevo, como quien sepulta a un hijo condenado. Murrieta no dijo palabra. Solo comprendió. La criatura no era un error, era un eco de lo más antiguo, no nacida de la luna ni del pecado, sino del hambre misma, un hambre que camina, que se arrastra por generaciones, que se disfraza de hombre y de padre, de hermano o de protector, hasta que vuelve a abrir la boca. Esa noche, al abandonar el refugio, Joaquín sintió que la montaña lo observaba, que la criatura o su sombra o su recuerdo aún respiraba bajo esas piedras, y entendió que el verdadero infierno no está debajo de la tierra, está dentro de quienes alguna vez, por miedo o por desesperación, dejaron de ser humanos. La luna colgaba roja y entera sobre el desfiladero de los cuervos, como un presagio sangriento suspendido entre las rocas. Joaquín Murrieta había decidido acampar solo aquella noche, confiando en la quietud del terreno y en el silencio que lo envolvía. El fuego ardía bajo control, los caballos descansaban y su revólver dormía cerca, envuelto en un poncho seco por la noche anterior. Pero el silencio, en aquellas tierras, nunca era un aliado, era una trampa. Pasada la medianoche, Murrieta despertó, sobresaltado por un chillido desgarrador. Los caballos se revolvían con espuma en el hocico y ojos blancos. El aire había cambiado. Olía a carne rancia, a humedad podrida y a un sudor que no era suyo. Todo estaba demasiado quieto, excepto el hedor. Entonces la vio. En lo alto de una roca recortada por la luna de sangre, la criatura lo observaba. No se escondía, no huía, simplemente lo miraba. Tenía el torso de un hombre, aunque demasiado delgado, como si cada costilla quisiera salir por la piel, pero sus brazos eran largos, inhumanamente largos, terminando en garras curvadas hacia atrás, como si su propia carne hubiese olvidado cómo doblarse. La piel colgaba en tiras húmedas, y su respiración silbaba, húmeda, pesada, como si cada aliento doliera. Pero fueron los ojos lo que paralizó a Murrieta. No brillaban con furia, no mostraban hambre ni rabia, lloraban. Lágrimas oscuras bajaban por un rostro deformado que aún conservaba algo profundamente humano, una tristeza tan vieja que no pertenecía a esta época. Era la mirada de alguien que no había olvidado quién fue, pero que ya no podía regresar. Y en ese instante, Joaquín tembló, no de frío, no de miedo al daño físico, sino de reconocimiento. El monstruo no rugió, no atacó, solo bajó lentamente la cabeza como si pidiera perdón, como si esa noche la luna hubiese revelado no a un cazador, ni a una víctima, sino a dos condenados que compartían el mismo vacío. Murrieta no levantó el arma, sus manos se negaron, porque comprendió que, por primera vez, no estaba frente a una bestia. Estaba frente a lo que queda cuando el alma suplica ser recordada, y nadie responde. El sol ardía sin consuelo cuando Joaquín llegó a un pueblo muerto, donde las lápidas eran más altas que las casas. Allí encontró a un herrero viejo, de manos ennegrecidas y mirada apagada, que aceptó forjar lo imposible. Balas de plata. No usó monedas, ni lingotes. Joaquín le entregó anillos de boda arrancados de tumbas sin nombre, recogidos bajo la luna entre cruces quebradas y tierra que olía a promesas rotas. Cada bala fue moldeada con un juramento olvidado, cargada no solo de metal, sino de lo que el amor dejó atrás cuando se convirtió en pérdida. Con el arma lista, Joaquín eligió su campo de caza, una estación de diligencias abandonada en mitad del desierto, tragada por la arena y el tiempo. Allí colocó carne podrida, sangre de mula y restos de piel curtida, cebos suficientes para atraer al monstruo que ya conocía su olor. Esperó solo,
en silencio, sintiendo cómo el viento se enredaba en sus cicatrices. Pero cuando el crepúsculo cayó, no fue la criatura quien respondió, fue un niño. Salió arrastrándose de entre los arbustos secos, cubierto de lodo reseco y espinas, con el cuerpo delgado como un palo de escoba. Sus ojos eran completamente blancos, sin pupilas, como si mirara hacia adentro y no hacia el mundo. La lengua le había sido cortada hacía tiempo. No podía hablar, pero aún podía recordar. Cayó de rodillas frente a Joaquín temblando y con un dedo sucio comenzó a dibujar en la arena. Trazó un símbolo, uno que Joaquín no había visto en años, pero que conocía como el propio aliento. Era el emblema de su familia. Una flor de 4 puntas con un tallo partido, el mismo que su madre bordaba en las mantas cuando vivían cerca del río Bravo. El mismo que marcaba la tumba de su hermano menor. Murrieta retrocedió. Por primera vez no sintió que cazaba algo, sino que estaba siendo cazado. El niño no lloró, no huyó, solo bajó la cabeza y se dejó caer en la arena, como si el peso de su mensaje hubiese sido demasiado para su cuerpo frágil. No era un monstruo, no era una trampa, era una advertencia. Joaquín entendió entonces que la criatura ya no era solo una amenaza del presente. Estaba hurgando en su pasado, desenterrando los nombres que él había dejado atrás, los rostros que había jurado olvidar, las promesas que no pudo cumplir. La bestia no solo quería devorar carne, quería romper la raíz, profanar la memoria, convertir cada recuerdo en un espejo deformado. Y ahora el terror ya no tenía forma de garras o colmillos, tenía rostro humano, el rostro de un niño que alguna vez fue amado y que regresaba como sombra. El cañón se alzaba como una herida abierta en la tierra, rodeado por cruces torcidas y huesos que ya no pertenecían a nadie. Allí, donde el viento no llegaba y el cielo parecía negarse a mirar, Joaquín Murrieta esperó. El aire estaba inmóvil, cargado de un silencio antiguo, como si el mundo contuviera la respiración antes de permitir que ocurriera lo inevitable. Había preparado el lugar como quien prepara su propia tumba. Las balas de plata estaban alineadas en su cinturón, el rifle apoyado contra una roca sagrada y su alma desnuda, temblando bajo la sombra de todo lo que aún no había dicho. Y entonces lo escuchó. No fue un rugido de bestia, fue un lamento quebrado, como el llanto de un niño atrapado en un cuerpo que ya no le pertenece. La criatura emergió de entre la niebla del desfiladero, caminando en 2 patas, con la espalda arqueada y la piel colgando a jirones. Tenía forma humana, sí, pero algo en la forma en que se movía negaba toda lógica. Sus brazos colgaban con garras invertidas, el pecho latía como un tambor ahogado y los ojos eran un espejo que Joaquín no estaba preparado para mirar. ¿Por qué me abandonaste?, rugió la criatura con una voz que no pertenecía al presente, y Joaquín comprendió. Todo, al instante, era su hermano, su mellizo, el que había desaparecido 20 años atrás, cuando eran apenas 2 sombras corriendo por los valles del norte. Dijeron que fue devorado por una criatura, pero no murió, fue transformado, poseído por un hambre que lo deshizo por dentro, pero que no borró del todo el recuerdo de quién fue. Murrieta retrocedió, con el rifle apuntando, pero el alma enredada. El monstruo avanzaba lento, no como un cazador, sino como un recuerdo que se niega a morir. El primer disparo retumbó como trueno, contenido, luego otro, y otro, 5 en total. Las balas de plata le atravesaron el pecho, el cuello, el estómago, y sin embargo, el cuerpo no cayó, solo se detuvo, tambaleante, como si el dolor no proviniera de la carne, sino del vínculo roto que aún lo mantenía en pie. Los ojos del hombre lobo, antes de desvanecerse en la penumbra, no mostraban furia,
Mostraban traición, mostraban hambre, pero no de carne. Hambre de respuestas, de amor, de un hermano que lo buscara antes de la luna, antes de que la sangre lo cambiara. Y luego, nada. La criatura desapareció entre sombras que no deberían existir. Solo quedó un eco suspendido en el aire. Un lamento que arrastra siglos de dolor, de culpa, de promesas incumplidas. Desde entonces, cada vez que la luna se tiñe de rojo en el desierto, Joaquín Murrieta no duerme, porque el último aullido aún vive en su memoria, y porque hay heridas que no sanan con balas. Murrieta abandonó el cañón al amanecer, cubierto de polvo y con el alma en carne viva. Su respiración pesaba como plomo, y aunque la herida en el pecho no sangraba, ardía con un calor que no venía del cuerpo. En el tambor de su revólver aún quedaba una bala de plata, pero ya no sabía si era para el monstruo que perseguía o para sí mismo. Desde aquella noche, algo cambió. Los perros ya no ladraban cuando pasaba, solo gemían bajo las casas. Los espejos, los pocos que no había roto, lo evitaban. Mostraban su reflejo con un retardo extraño, como si dudaran antes de devolverle la mirada. Y las bestias del desierto no huían, lo seguían, lo observaban desde las colinas como si reconocieran en él el aliento de otro predador. Joaquín aún caminaba como hombre, aún bebía, aún respiraba, pero por dentro algo rasguñaba. Cada vez que la luna crecía, su cuerpo temblaba, no de frío, sino de anticipación. Y en las noches más largas, aquellas en que el viento arrastra lamentos que no se originan en garganta humana, soñaba con garras, soñaba con aullar, no por rabia, por hambre, porque una vez que se escucha el llamado de la sangre, ya no hay silencio que te salve, no hay oración que te limpie, no hay tierra que te entierre, y la criatura nunca murió, no fue destruida, no fue contenida, solo se hundió bajo la piel del desierto, entre grietas que no aparecen en los mapas, entre raíces secas que tiemblan al contacto. Algunos dicen que se oculta en la niebla de los pasos montañosos, otros que viaja en cuerpos prestados sin que nadie lo note, hasta que ya es tarde. Pero Murrieta lo sabe, sabe que no se ha ido, que espera, que observa, que en cada tormenta, en cada huella que aparece sin dueño, en cada niño que desaparece bajo la luna, hay un eco suyo. Quizás regrese con la próxima lluvia, o quizás nunca se fue. Joaquín no habla de ello, no porque no tenga palabras, sino porque las palabras le temen. Las arrastra en su mirada, en los silencios largos cuando el fuego arde bajo su manta, en las noches en que lo han visto rascarse el pecho hasta sangrar, como si algo por dentro intentara abrirse paso. Esta historia que acabas de escuchar no es solo una leyenda, es una advertencia escrita con sangre vieja y voces que ya nadie recuerda, un fragmento arrancado del diario de un hombre maldito, no por lo que hizo, sino por lo que sobrevivió. Ahora dime, ¿conocías esta historia? ¿Qué habrías hecho tú si hubieras estado allí? ¿Y qué otros secretos malditos del desierto deberían ser contados? Si esta historia te dejó pensando, no dejes que se pierda en el silencio del polvo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para escuchar más pesadillas que el viento no logró enterrar. Gracias por quedarte hasta el final. Pero recuerda, hay historias que nunca debieron ser contadas. Nos vemos en el próximo relato, si es que aún estás aquí.